Hermanos, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien en esta mañana, hermanitos. Estamos felices y contentos de poder arrancar un nuevo día, gracias a Dios. Tenemos, hermanos, la oportunidad de poder seguir aprendiendo más de su palabra. Y en esta mañana yo les quiero compartir una porción de la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Job, capítulo 42. El tema que les quiero compartir en esta mañana, hermanos, titula Las pruebas son una bendición. Es que, hermanos, al final de la vida de Job podemos aprender que las pruebas que él pasó o la prueba que él pasó no fue algo malo, sino al contrario, fue una bendición que al final le ayudó a poder conocer más a Dios y al final trajo para él mismo mucha bendición. Y lo podemos ver en el capítulo 42 del libro de Job. Job comienza en el versículo 1 y 2 mencionando que no puede ocultarle nada a Dios y cuando llegamos al versículo 3 dice Job: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Recuerda, en capítulos anteriores Dios le hizo varias preguntas a Job, preguntas que Job no pudo responder, y al final, cuando Job le toca hablar, él sencillamente llega a la conclusión de que todo lo que él dijo en el pasado, todo lo que él dijo antes, eran palabras que tal vez incluso él no entendía, cosas que él no comprendía a la perfección, y él lo reconoce al final. Después, cuando Dios le habló, al final de todo, Job reconoce que todo lo que él habló antes eran palabras que él mismo no entendía, que él mismo no comprendía. El versículo 4 dice: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás, hablándole a Dios. En el versículo 5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué decimos, hermanos, que las pruebas son una bendición? Porque es en las pruebas que nosotros podemos conocer más a Dios. Es en las pruebas donde nosotros le conocemos verdaderamente, porque nos refugiamos en Él, porque en las pruebas es Dios quien nos ayuda, es Dios quien se muestra, hermanos, y es ahí donde podemos decir como Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job, hermanos, tal vez conocía a Dios solamente por lo que escuchaba de él, de oídas nada más, ¿no? Conocía de Dios tal vez por lo que otros enseñaban acerca de Dios, pero a través de la prueba, Job pudo conocer a Dios de verdad. Y es por eso que al final él dice: pero ahora mis ojos te ven, te puedo ver, te conozco de verdad. Hermanos, las pruebas son una bendición por eso, porque en medio de las pruebas podemos conocer más y más la hermosura de nuestro Dios y le podemos ver claramente, porque en medio de las pruebas es donde Dios se manifiesta y nos ayuda a poder seguir adelante, nos da la fuerza para poder seguir adelante. Del versículo 7 al 9, Dios se dirige a los amigos de Job y les llama la atención por no haber hablado rectamente a Job acerca de Dios, y les pide que ofrezcan sacrificio y que Job ore por ellos para que puedan arreglar las cosas con el Señor. El versículo 10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Aquí podemos ver, hermanos, la muestra de que las aflicciones y las pruebas no son para siempre, no duran para siempre. Es Dios, hermanos, que al final quien se encarga de quitar las pruebas. Es Dios, hermanos, quien se encarga, hermanos, de quitar la aflicción por la cual estamos pasando. Por eso debemos de confiar en Él en medio de las pruebas, porque Él se encarga, hermanos, de quitar la prueba que estamos pasando. Él se encarga de sacarnos de esa prueba y ayudarnos a seguir adelante. Es lo que hace aquí. Es Dios quien quita la aflicción de Job. Recuerda nuevamente, hermanos, las pruebas no duran para siempre. Dios, hermanos, se encarga de quitarlas de nosotros, hermanos. Por eso debemos de confiar en Él en medio de las pruebas. Y dice que cuando Job oró por sus amigos, Dios aumentó al doble todas las cosas que habían sido de él, hermanos. El versículo 12 dice: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Entonces puedes ver, hermanos, que al final las pruebas son una bendición, porque al final de la prueba, hermanos, Dios bendice nuestra fidelidad. Job, hermanos, fue fiel en medio de todas las pruebas que pasó. Él nunca maldijo a Dios, él nunca rechazó a Dios, él permaneció fiel y al final Dios lo bendijo y le dio el doble de todo lo que tenía. Hermanos, en medio de las pruebas nunca rechacemos al Señor, nunca reneguemos contra Dios, nunca nos alejemos de Dios, sino permanezcamos fieles.
Recuerda, al final Dios quita las pruebas y al final es Él quien bendice, hermanos, nuestra fidelidad en medio de las pruebas, hermanos. Así que yo te animo en esta mañana a ver las pruebas ahora con un ojo diferente. Ya no la veas como algo malo, sino velo como una bendición, porque en medio de las pruebas, hermanos, Dios se manifiesta en nuestras vidas. Cuando pasamos por pruebas, es Dios, hermanos, quien nos ayuda a salir de ellas, y cuando nosotros, hermanos, estamos pasando por prueba y somos fieles, al final, hermanitos, Dios bendice nuestra fidelidad. Espero que haya sido de bendición, hermanitos, este devocional. Les animo a seguir adelante, a poder seguir buscando al Señor, y espero que hoy puedan tener un excelente día, hermanitos. Bendiciones.